Hola, vamos a leer las lecturas y explicar las lecturas del día 29 de abril del 2023. Seguimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 del 31 al 42. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. En aquellos días cayó enfermo y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa. Sin tardar, pero Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Ahí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura es tomada de lectura de Juan capítulo 6 del 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerante, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues después de leer estas dos lecturas, una de los Hechos de los Apóstoles, que es importante pues explicarla, porque infinidad de veces a lo mejor ustedes la han escuchado y no se han dado cuenta cuál es el mensaje que nos está proporcionando esta parte de la Sagrada Escritura. Y bueno, pues ahorita le vamos a dar una explicación, no sin antes, pues como siempre les digo yo a ustedes, pues en los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el evangelista. Lucas, pues sabemos que era griego, no era judío, no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero se informó. Siendo un médico, investigó, y una de las informantes pues fue María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, también Pedro, también Bernabé, también Marcos, también Pablo. Y bueno, pues de ahí fue sacando toda una definición para podernos explicar a nosotros ahora estos sucesos. Vamos a checar cada uno de estos. Capítulo 9 del 31 al 42, miren cómo comienza diciendo la actividad de Pedro. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea y Galilea y Samaria. Dice comunidades cristianas, no dice comunidades católicas, ¿eh? Hay que aclarar eso. Sí, no, pues, digo, pues, para que no caigamos en errores. En aquellos días las comunidades cristianas, o sea, todos los seguidores de Cristo somos cristianos. Sean ustedes llamados católicos, mesiánicos, cristianos, bautistas, evangélicos, todos los que seguimos a Cristo somos cristianos. Gozaban de paz en toda Judea y Galilea. Galilea está al norte de Jerusalén, Judea está al sur
de Jerusalén y Samaria, pues está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Bueno, está hablando de las tres partes, norte, centro y sur. Bueno, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad de Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Todo esto era por el poder del Espíritu Santo. Por eso la gente empezaba a creer en Dios, empezaba a creer en el Evangelio, en la doctrina de Cristo. Y bueno, sabemos hoy en día que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y necesitamos nosotros llevar a cabo nuestro trabajo con los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdense que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y bueno, la forma mundana en la que vivimos, pues está bien. No, el Señor no nos niega que vivamos nuestros 120 años que nos puso como límite. Puedes vivir los años que tú quieras, según como tú le pongas y le dispongas a tu cuerpo, a esta máquina biológica. Pero lo importante es conocer, amar y servir a Dios. Bueno, Pedro recorría toda la región. ¿Qué andaba haciendo? Pues llevando la palabra de Dios a los demás, a que se convirtieran, se arrepintieran y conocieran que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, es el Hijo de Dios y murió por nuestros pecados. Y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Dice que encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama. ¿Sí? Estaba paralítico. Le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te da la salud. ¿Quién le da la salud? Jesús, no Pedro. Pedro no hace milagros con su poder porque no tiene poder. Es el Espíritu Santo que habita en Pedro. Y quien hace milagros es Dios. Y en este caso dice: Jesús te cura. Y bueno, pues levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón, que lo vieron, se convirtieron al Señor. Pues, después de ver la acción divina de nuestro Padre Dios o de nuestro Señor Jesucristo a través, ¿sí?, de Pedro con el poder del Espíritu Santo, pues hoy en la actualidad tenemos muchos milagros, mucha acción divina y no creemos en Dios, no creemos en Cristo. Creemos en nuestras fuerzas, creemos en nuestra capacidad intelectual, en nuestro raciocinio. Y bueno, sigue diciendo aquí que había en Jaffa, entre los discípulos una mujer llamada Tabita, o Tabitá, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. O sea, era una persona humilde, sencilla y caritativa. Pues cayó enferma y se muere. Dice que le prepararon su cuerpo, lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación en el segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos salieron sabiendo que Pedro estaba ahí. Enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándose las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando estaba en vida. Es una persona honorable, una persona sencilla. No era una santa, Sí, claro. Hacía bien las cosas, con humildad y sencillez. Pedro mandó salir a todos, les dijo: sálganse de aquí de la habitación, segundo piso. Se postró de rodillas y se puso a orar. La oración es lo más importante, hermanos. Hay que hacer oración, y si tienes fe con la oración, sí, el Señor te atiende tus súplicas. Luego, dirigiéndose a la muerta, estaba muerta, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas, se las entregó viva. Eso se supo por Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Ha resucitado una persona, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, a través de este discípulo y apóstol del Señor, o sea, Simón Pedro. Que quede claro que Simón Pedro solamente hizo oración, le pidió a Dios, no hace milagros. Bien claro se lo dijo a Eneas: eres sano por causa y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te da la salud. Bueno, les explico esto, hermanos, para que no se les olvide, porque muchas veces pensamos que los santos hacen milagros. No. Intervienen con nosotros, sí, intervienen, sí. Le piden a Dios, pero el que hace los milagros es Dios. Si tú tienes una devoción, una aceptación
alguno de los vidas ejemplares que han vivido en este planeta y que pues posiblemente sabemos que están en la gloria del Señor y Dios les ha llenado de toda su divinidad. Pues le puedes pedir, pero no que te haga el milagro, sino que hable con nuestro Señor, que hable con Dios. Esa es la forma correcta. Un ejemplo, si tú tienes como devoción, ¿sí?, a la Virgen, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, le puedes decir: María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Le puedes pedir a nuestro Señor Jesucristo, le puedes pedir a nuestro Padre Dios que me cure de esta enfermedad, para poder estar sana y seguir sirviéndote, no para seguir viviendo una vida mundana y terrenal y corporal, no, para seguir sirviéndote, para escucharte y hacer lo que tú me digas que haga. Si lo haces con fe y lo pides correctamente, el Señor te lo va a dar, ¿eh? Ten fe, hermano, ten fe, hermana. Bueno, vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio es de Juan, capítulo 6, del 60 al 69. Fíjense cómo dice: mucha gente seguía a Jesús, y todos los que le seguían a Jesús pues eran sus discípulos, aparte de sus 12 discípulos, ¿sí? O sea, todos se llamaban discípulos, ¿no? Pero acuérdate que el discípulo es el que escucha y obedece. Y ya apóstol es el enviado, el que lleva la acción a los demás. Y bueno, aquí vemos que en este evangelio hay muchos discípulos que van siguiendo a Jesucristo, muchos. Y sus 12 discípulos en concreto, ¿no?, que después se llamaban apóstoles. Juan 6 del 60 al 69 dice que en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerante, ¿quién puede admitir eso? O sea, los discípulos que seguían a Jesucristo, no los apóstoles, los discípulos que seguían a Jesucristo, les había dado de comer, les había curado a sus enfermos, había resucitado a la gente, ¿sí? Los había hecho que se arrepintieran y se reconciliaran con Dios. Y aún así criticaban a Cristo, criticaban al Maestro, a Yeshua, o Yeshua, como ustedes le quieran pronunciar. Y pues eso hacemos en la actualidad, hermanos. Recibimos muchas cosas de Dios y lo criticamos. Queremos más y más y más, pero puras cosas mundanas y terrenales. No queremos nosotros cosas espirituales. Sí, sí, hay gente que sí le pide al Señor ser humilde, que le pide al Señor tener capacidad para ayudar a los demás, tener el don de la caridad, tener el don de sanación, tener el don de darle a casa al necesitado. O sea, pero la mayoría de la gente le pide a Dios dinero, trabajo, poder, ¿sí?, cosas mundanas y terrenales. Y eso, pues, lógico que el Señor no te lo va a otorgar. Y más aún, si eso te va a llevar a tu perdición. No te lo va a dar. Bueno, pues empezaron a criticar a nuestro Señor Jesucristo, muchos de sus discípulos, ¿no? Y aquí nos dice que Jesús se da cuenta de lo que están murmurando la gente, los discípulos que lo seguían, ¿no? Acuérdense que una vez lo siguieron 5,000 hombres, otra vez 4,000 hombres. O sea, había mucha gente que lo seguía, ¿no? Oigan, y no tenía un amplificador ni un micrófono, ¿eh? Y les hablaba fuerte y todos lo escuchaban, ¿no? Y a lo mejor se pasaban la voz, ¿no? Oye, ¿qué dijo? ¿Sí? Oye, ¿qué mencionó? ¿Ahora qué comentó? Oye, ¿a quién curó? A lo mejor de esa manera, ¿no? Bueno. Y les dice, Jesús dice: esto les escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Entonces, bien claro nos dice nuestro Señor Jesucristo que Él ya estaba antes allá con nuestro Padre. Pues sí, es Dios en 3 divinas personas. Se rebajó en la condición humana para venirnos a salvar. Antes de llegar aquí es Dios Hijo. Así es, para que lo podamos entender, Dios Hijo. Y cuando llegó aquí era el Hijo de Dios. Es muy diferente el formato, ¿no? Pero para que ustedes me entiendan, es que Dios se nos ha revelado a nosotros para nuestro bien en 3 divinas personas: en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Padre Creador, Jesucristo Salvador, y el Espíritu Santo Santificador. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Dice Jesús. El Espíritu es quien da vida, el Espíritu Santo, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí? Hay que vivir una forma espiritual para tener vida eterna. Porque esta vida que tenemos corporal, acuérdense que Dios nos dijo 120 años y no más.
es lo que va a durar tu máquina biológica. A lo mejor dura menos porque no la cuidaste. Bueno, el Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para nada sirve, dice aquí la Escritura. ¿Se dan cuenta cómo dice? De nada te sirve. Te servirá para estudiar, para trabajar, para divertirte, tus cinco sentidos. Escuchas, ves, hueles, palpas, saboreas. Pero eso se acaba. La vida eterna no se acaba. La vida eterna es estar con Dios. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Sí, así está en la actualidad. Hay mucha gente que no cree. Y dicen, y se contradicen, ¿no? Ellos solos. Dicen ellos mismos, es que yo he leído la Sagrada Escritura y puras estupideces, pura matadera de gente en el Antiguo Testamento y Dios les dijo que no hay que matar y matan. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Y empiezan a criticar las iglesias, no que el pastor se llena de dinero, no que el pastor violador, no que Marcel Maciel, Iglesia Católica, los legionarios de Cristo, puros pederastas. Pues sí, que las iglesias institucionales fueron creadas por los hombres y los hombres somos pecadores, pero la iglesia de Cristo somos nosotros, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Él no vino a construir iglesias de cemento y tabique. Él vino a construir iglesias que somos nosotros, los que nos hemos arrepentido y convertido en el Señor. Bueno, las palabras que les he dicho son un espíritu de vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes creían y quién lo habría de traicionar. ¿Sí? Muy claramente, nuestro Señor todo sabía. Entonces, pues no le echemos la culpa a nadie, ya sabía cómo iban a pasar las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Entonces no culpemos a los romanos, no culpemos a los fariseos, no culpemos a Judas Iscariot, no culpemos a todos los judíos que no lo defendieron cuando Pilato preguntó, ¿a quién quieren que crucifique? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús de Nazaret? Y toda la gente dijo que Jesús de Nazaret quería que crucificaran. ¿Sí? Hagan de cuenta que era un partido político y pues nada más llevó a todos sus compinches, ¿verdad? A todos sus seguidores, ¿no? ¿Sí? Y no dejaron que la demás gente protegiera a nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto ya lo sabía nuestro Señor. Acuérdense la oración del huerto que nuestro Señor Jesucristo muy claramente dijo, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad. Él mismo sabía lo que le iba a pasar y es algo terrible, pues tenía un cuerpo humano, ¿sí? Acuérdense que cuando resucita en cuerpo y alma, su aparato digestivo todavía funciona, pues come, ¿sí? Aunque atraviesa las paredes, no entraba por la puerta ni las ventanas, se aparecía en medio de los discípulos. ¿Se acuerdan de todo eso en Pentecostés? 50 días después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo les manda el Espíritu Santo y se les estuvo apareciendo 40 días y 40 noches hasta el día de la ascensión, el día 40 después de su resurrección. ¿Sí? Y se les estuvo apareciendo a ellos y siempre les decía, la paz esté con ustedes. Después de esto añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Hermanos, somos dichosos en estar escuchando esto, la palabra de Dios, porque el Señor nos está dando la oportunidad que nos acerquemos a Él, por este medio electrónico, por esta aplicación, por este YouTube, como así se llama esta aplicación, y por muchas otras aplicaciones. Hermanos, somos dichosos, el Señor nos está haciendo un llamado, ¿sí? Ahorita, en el tiempo en que tú tengas, la edad que tú tengas, ¿sí? Somos dichosos. Bien claro lo dice nuestro Señor Jesucristo. Nadie, ¿sí?, puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y el Señor, nuestro Padre Dios, nos lo está concediendo, ¿sí? Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás. Mucha gente que lo seguía ya no quería andar con él porque no, pues es que está pidiendo cosas raras. Me está diciendo que deje el dinero. ¿Se acuerdan de ese joven rico que llegó y le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para ser perfecto? Y le dijo Jesús, pues cumple los mandamientos. Y le dijo el chavo, nah, pues yo desde mi niñez siempre los he cumplido. Ninguno de nosotros que estamos ahorita aquí escuchando esto hemos cumplido los 10 mandamientos desde nuestra niñez. Y ese joven rico se lo dijo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo vio y le dijo, bien, bien has hecho, sí, bien, qué bueno. Ojalá y pudiéramos nosotros decir, no, pues jamás. ¿Eh? Pero te falta algo, le dijo al joven rico, te falta algo. ¿Qué, Señor? ¿Qué me falta? Vende todo lo que tienes. Véndelo. No regálalo. Véndelo.
todo lo que ganes, dáselo a los pobres. Y después vienes y me sigues. Y el joven rico no pudo hacer eso. Dice, pues ¿cómo? Pues si todo esto que tengo yo ni lo trabajé, lo trabajaron mis antecesores, mis bisabuelos, tatarabuelos, mis papás, todo. Y todo me lo dejaron. No pudo. Y aquí vemos entonces que muchos pues, no lo siguen al Señor porque pues les pedía cosas raras, según ellos. Sentían que no, pues no puedo, no, yo dejar, no, ¿cómo? No, dar, no, ¿cómo? Convertirme, no, ¿qué pasó? No, ayudar al malo, no, menos. Y fíjense cómo aquí ya se refiere a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? ¿También se están escandalizando? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Con quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, que eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el elegido, el Mesías. Que hoy en día los judíos pues no lo aceptan, ni lo aceptarán. Ya están construyendo su tercer templo y están en espera de la venida del Hijo de Dios. Pues sí, ya vino. Dichosos aquellos que creen sin haber visto, dice nuestro Señor en uno de sus pasajes bíblicos. Bueno, hermanos, pues espero que hayan tenido ahorita un pequeño despertar, un interés y qué es lo que debemos de hacer. En este Evangelio muy claramente nos hace ver que debemos de creer en Cristo, con Él y en Él. Que debemos de saber que es el Hijo de Dios y que ha venido a perdonarnos de nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y nada más nos deja un mandamiento fácil, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Nos ha regalado la herencia que es el Espíritu Santo y que son dones, virtudes, capacidades que tienes para hacer el bien a los demás. Y siempre les he estado yo diciendo, si eres un médico no cobres tanto para curar a la gente. Si eres un contador no cobres tanto para poder ayudar a la gente en su economía. Si eres un abogado defiende, no solamente porque no tienen dinero no lo voy a defender. Si eres un enfermero cuida bien de los enfermos. Si eres un visitador a los ancianos, cuídalos bien a los ancianos, no los maltrates. Si te dedicas a cuidar a los niños, cuídalos bien, defiéndelos, protégelos. Si no los dañes. Si ves que alguien tiene necesidad, ayúdale. Dale casa, vestido, sustento, lo que esté, lo que puedas tú darle. Son muchas cosas que podemos hacer en la vida. Hermanos, hay que ponernos a trabajar con el poder del Espíritu Santo. El Señor aparte nos ha dejado una doctrina. Tenemos afortunadamente, gracias a Dios, 4 evangelios en donde se nos explica cómo resolver los problemas de esta vida mundana y terrenal. Hay que hacer oración, comunicarnos con Dios. Aquí lo acabamos de ver en los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hizo Pedro para resucitar a Tabitá? A esta mujer que era muy buena y humilde y caritativa. Pues hizo oración, hermanos. Pues hagamos oración. Orar es platicar con Dios, ¿eh? Rezar es repetir una oración, la que tú quieras y mandes. Pero orar es platicar con Dios con tus palabras. Todo eso hemos aprendido hoy. Y algo importante es que el Espíritu Santo es el que hace las acciones. Pedro curó en nombre de Jesucristo. Eneas, quedas curado. Pedro no hace milagros, son intercesores nada más. Intervienen. Y les puse un ejemplo, ¿no?, de lo que pueden ustedes hacer. Bueno, hermanos, pueden volverlo a leer como ustedes quieran, pero pidan al Espíritu Santo que los ilumine. Que Dios los bendiga.